Y el tema del ICETEX es un tema que también es sensible. Hoy una familia que va a financiar la educación tiene como tres caminos, o ahorros, o el endeudamiento con un banco, o el endeudamiento con ICETEX. El rol del banco, pues claramente es negocio, ¿sí? Los ahorros, pues son ahorros y finalmente uno los invierte en eso. ¿Cómo está el ICETEX hoy en materia de educación superior? ¿Es el camino para financiar? ¿Cómo está esa relación en un momento de cambio y de presión social que está viviendo el país por temas económicos? Bueno, yo creo que es importante hacer el diagnóstico de cómo venía el ICETEX antes, ¿no? ¿Qué estaba pasando en el ICETEX y por qué era una entidad tan abusiva con los usuarios, pues con nosotros los usuarios? Entonces, el ICETEX funciona, o sea, el ICETEX es una entidad pública, ¿no? Pero pues obviamente lo que dijeron los anteriores gobiernos es que tenía que poder funcionar en el tiempo y ser rentable. Y entonces lo que hicieron para hacerla funcionar fue sacar créditos con el Banco Mundial para financiar los créditos de las personas que iban a ingresar a las universidades. Y esos créditos del Banco Mundial eran pues un montón de dinero, tenían unos periodos de gracia, eso significa periodos en los que tú solo abonas a interés, no abonas a capital, unos periodos de gracia larguísimos en los que tú no podías abonar a capital y luego unos periodos de pago también larguísimos por el doble de tiempo. Entonces lo que pasaba con el ICETEX es que terminaba pagando 2, 3 veces lo que le había prestado el Banco Mundial al dólar. O sea, el TRM cambiaba y aumentaba y con la volatilidad del dólar, pues sencillamente esos créditos podrían subir un montón. Y tal cual como le pasaba al ICETEX con la entidad prestadora Banco Mundial, nos pasa a los usuarios con el ICETEX. Entonces ellos para poder sostener el pago de esas cuotas al Banco Mundial tienen que apretar al estudiante. Y esas becas, y esa línea de crédito que financió el Banco Mundial es una línea de crédito que es la que tiene la mayoría de los usuarios del ICETEX, que es la línea de crédito Access. Y esa línea de crédito pues tiene unas tasas altísimas y los estudiantes se demoran pagándolo en un promedio entre 9.8, 11 años. Y terminan pagando 2, 3 veces lo que les prestaron. Entonces, obviamente, pues era una cosa que terminaba empobreciendo más a la gente que en serio había adquirido un crédito para poder tener movilidad social y estudiar. Entonces, ese es el ICETEX del que veníamos, una entidad súper endeudada que sometía a las mismas prácticas abusivas a las que lo sometía el Banco Mundial a los usuarios. Con una cosa adicional, Dani, y es la capitalización de intereses. Y es cobrar intereses sobre los intereses. Eso es algo que ni los bancos hoy con las altísimas tasas de usura hacen. No, es algo que todavía hacen, bueno, primero porque el ICETEX argumenta que la ley le permite hacerlo. No es legal, digamos, hay una serie de acciones jurídicas que se están emprendiendo contra esa capitalización de intereses, pero hoy funciona así. Hoy el ICETEX cobra intereses sobre los intereses de quien presta. Creo que sobredimensiona un montón los créditos. Claro. Que de por sí ya es alto. O sea, el endeudamiento para estudiar es alto y si además de eso le voy a meter... Y esa capitalización además ocurría también en el periodo de gracia. O sea, en el periodo en el que tú no estás pagando, igual el crédito estaba creciendo porque tenía capitalización de intereses. Claro. O sea que ahí había un tema de financiación. No solo era difícil entrar a la universidad pública, la privada de pronto puede ser un poco más simple. Había un tema de costos. Entrar a la pública era más barato, entrar a la privada era más difícil, pero más fácil, pero más caro. Y la única herramienta, pues digamos, de acceso para todo el mundo era ICETEX y terminaba todo el mundo endeudado. Endeudadísimo. Y terminas empeñado. Y para ser honesta, no con la información, o sea, creo que cuando la gente iba al ICETEX en serio no tenía la capacidad de adquirir la información acertada sobre en qué se estaba metiendo cuando adquiría un crédito del ICETEX. Como que no siento que la información que le brindaran le permitiera saber por cuántos años iba a tener que pagar el crédito. Yo creo que pues la educación financiera de las personas en este país no da para entender qué es capitalización de intereses cuando uno hasta ahora va a entrar a la universidad. Entonces eran herramientas que uno no tenía para tomar una decisión informada. Le decían, esta es la opción, pues también es que es la única opción. Claro, es que eso estaba pensando. ¿Quién ¿qué más otro camino sigue? ¿Qué otra opción tienes si tú tienes, no sé, 17 años, 18 o menos y no tienes para estudiar ni para sostenerte? Te dicen, bueno, te damos el crédito a ti, el fiador puede ser tu papá, pero bueno,
pero el deudor eres tú y no me vas a tener que pagar sino hasta que termines la carrera. Ah, buenísimo. Cuando Sí, ya sí, voy a sí, tener sí. trabajo, Ya va a tener plata. piensas. Claro, no espera, porque además la otra fuente de financiación que está en bancos, pues uno lo ve que es pago mensual, ¿cierto? O sea, tú difieres el semestre y lo tienes que pagar mensual, pero pues eso es una presión adicional al bolsillo de la familia y del estudiante. Y estamos hablando también de la dificultad que tienen los estudiantes también para poder encontrar un trabajo al salir. Entonces la cosa se hace mucho más difícil. Mucho más Pero antes de que hablemos de trabajo, ¿cómo es ese panorama hoy en la educación pública? Sí, está la educación pública, digamos, a partir de las reformas y de las peleas que dieron, está mejor, tiene mejores recursos, tiene mejores herramientas, sigue siendo de fácil acceso, o los que entran sobre todo son las personas que por alguna razón estudiaron en colegios privados y tienen mejor preparación y entran más fácil que los que están en los colegios públicos, que no necesariamente salieron bien preparados. ¿Cómo es el panorama ahorita? Desde la aprobación de la Ley 30 del 92, digamos que se ha empezado a agudizar una crisis financiera en las universidades públicas, porque la ley lo que indica es que el monto para aumentar el presupuesto de las universidades es el IPC, de nuevo, es la inflación. Entonces lo que se le da a las universidades de más cada año aumenta con el precio de la leche, el pan y los huevos, pero resulta que la educación funciona con unas lógicas súper distintas al aumento de precios de la leche, el pan y los huevos. Por ejemplo, entre comillas, producir o educar un doctor o una doctora, pues es muchísimo más costoso que educar a una persona de pregrado o de maestría. Es decir, entre más alto sea el nivel educativo, pues resulta más costoso conseguir profesores, conseguir equipo, tener infraestructura especializada. Entonces, eso ha hecho que, pues claro, como la plata de las universidades públicas ha aumentado solamente con la inflación, pero ha aumentado un montón la cobertura. Entonces lo que pasa es que las universidades públicas han hecho muchísimo más con, en realidad, menos dinero. O sea, de lo que estamos hablando es de que en los últimos, no sé, 20 y tantos años o 30 años hemos tenido en términos reales la misma plata para hacer muchísimo más, el mismo poder adquisitivo para hacer muchísimo más. Entonces, por eso es que uno ve, no solamente en la Universidad Nacional, que también me tocó a mí, le ha tocado a muchísimos estudiantes después de mí, ver que los techos se caen, ver que se desmontan programas de bienestar y ver además que también suben las matrículas. Hace unos años el nivel socioeconómico de los estudiantes y las estudiantes de la Universidad Nacional, por poner el ejemplo que tengo yo más cercano, era también, pues por supuesto se privilegia estudiantes de las fronteras del país, población digamos especialmente vulnerable, pero hoy el promedio de matrícula de la Universidad Nacional es de 1 millón de pesos. Eso, o sea, ya estamos hablando de personas de clase media o media baja, que son las que pueden acceder a pagar matrículas de mínimo 1 millón de pesos. Entonces eso sí varía como la composición demográfica de quienes acceden incluso a la educación pública, porque además está la barrera de los resultados, y como hay brechas también entre educación pública en la media, entonces los resultados de la prueba saber hacen que cada vez más estudiantes de colegios privados o de colegios y cada vez menos de los públicos sean los que pasen a la educación pública. Entonces hay una brecha que va creciendo y la financiación también va siendo un problema cada vez mayor, al punto que a 2021 el sistema universitario estatal había dicho que hay una deuda histórica de 18 billones de pesos con las universidades públicas. O sea, hay una deuda de que lo que se necesita para funcionar adecuadamente son 18 billones de pesos más de lo que se les está dando hoy.